Y en este Día del Periodista, hoy nos toca hablar de, bueno, varias connotaciones que tiene nuestra profesión. Por un lado, lo peligroso que es en muchos lugares del mundo ejercer el periodismo. En México, por ejemplo, a raíz de las amenazas constantes del narcotráfico, mueren casi tantos periodistas como en zonas de guerra. Y para tener detalles acerca de cómo es el día a día de ese trabajo, vamos a hablar con Miguel Ángel Díaz González, que se encuentra en Veracruz en este momento y lo saludamos vía Skype. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por este tiempo con nosotros. Muy buenos días, Diego. Buenos días al auditorio de Buenos Aires. Pues aquí agradeciéndoles este espacio que nos otorgan en el día festejo del Día de la Libertad de Expresión. Aquí en México se festeja de la libertad de expresión, yo creo que también en Buenos Aires, ¿no es así? Claro que sí. Y yo me acuerdo del último caso, ¿no? Porque son muchísimos. El de Javier Valdés, es un periodista, un colega tuyo, que en México investigó el narcotráfico, vivía nada menos que en Sinaloa, lo acribillaron hace un mes, 2 meses habrá sido, pero es casi la punta del iceberg, ¿no? Respecto a lo peligroso que es la tarea del periodista en México. Sí, mira, para entender el ejercicio periodístico en México, hay que entender que México, al igual que varias naciones de Sudamérica, enfrentan el problema de la corrupción muy alto y el problema de la impunidad. ¿Por qué matan periodistas en México? Porque hay impunidad, porque cualquier persona lo puede hacer, el narcotráfico, políticos, criminales comunes, lo pueden hacer y lo siguen haciendo porque saben que no van a recibir castigo por ello. Claro. De acuerdo a cifras nacionales e internacionales, el 99.97% de los homicidios en México, pero sobre todo los homicidios de periodistas, están impunes. Es decir, esta escalada de asesinatos de compañeros continúa y va a seguir continuando porque hay una ausencia de Estado de Derecho en este país, porque no se castiga a los periodistas. Entonces los periodistas están entre fuego cruzado, entre autoridades, entre el narcotráfico, está en medio y claro, cuando cubre corrupción, cuando cubre impunidad, cuando cubre el narcotráfico o las ligas que hay entre políticos y narcotráficos, se mete en un problema serio porque su vida está en riesgo y sabe que si es asesinado, desafortunadamente no va a haber castigo para los que lo hacen. Es muy barato el último asesinar. caso fue Javier Valdés, perdón, Diego. Recién estábamos viendo imágenes de Javier Valdés, le cuento a la gente que nos está mirando, bueno, ahí recién veían el cuerpo de él tirado en medio de la calle, lo mataron al mediodía, unos sicarios. Él mismo había escrito muchas veces, se había dicho públicamente que era cuestión de días o meses, pero que él sabía que en algún momento lo iban a asesinar. En tu caso, afortunadamente, la tarea la podés seguir haciendo, pero tengo entendido que tuviste que, de alguna forma, refugiarte en la Argentina por amenazas, por tu tarea como periodista, Miguel. Sí, yo tuve que salir en el 2015, en octubre, apoyado por el Comité de Protección de Periodistas, salí de México y me refugiaron en Buenos Aires, en tu hermosa y preciosa ciudad de Buenos Aires. Ahí pude corroborar la libertad que hemos perdido los mexicanos, porque no solamente asesinan a periodistas, asesinan a cualquier persona. En los últimos 12 años han sido asesinados más de 100,000 personas en México. Estamos viviendo una crisis humanitaria que nosotros no la dimensionamos porque estamos en medio de esta guerra contra el narcotráfico que fue impuesta por el presidente Felipe Calderón sin ninguna estrategia. Y la ha seguido el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y es una escalada de crímenes y afecta a los periodistas. Del 2000 acá han sido asesinados más de 120 periodistas en México. Hay alertas internacionales, organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quieren venir a México para revisar los mecanismos, revisar las leyes, porque hay instancias federales que presuntamente ayudan al periodista, como es la FEADLE, como son los comités de protección de periodistas locales. Sin embargo, no han servido para frenar este asesinato de compañeros. ¿Por qué? Porque hay impunidad, porque hay corrupción. Claro. Entonces, lo que le exigimos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que permita a estos visitadores internacionales para ver qué es lo que está pasando y construir mecanismos no solamente de autoridades, sino también de compañeros
para frenar esta masacre que estamos viviendo en México de compañeros periodistas. Ahora, Miguel Ángel, por último, en este contexto tan terrible, ¿no?, en donde se mezclan policías, militares, políticos y narcotraficantes, que a veces uno no sabe dónde está la división porque en muchos casos no la hay. El vaso medio lleno que vemos nosotros es que así todo, muchos siguen ejerciendo el periodismo y el periodismo de investigación y de casos de narcotráfico, lo cual lleva a una valentía gigante. ¿Qué los impulsa? Pues la valentía y sobre todo el oficio de cada persona, la necesidad de, pese a que trabajas contra la corriente y contra la adversidad, pues tienes ese oficio, ese carácter y sobre todo esa voluntad que te da para dar a conocer y sobre todo dar a conocer casos de corrupción, casos de impunidad, que de alguna manera la población esté informada y haga acciones que cambien este estado de cosas que hay en México. Gracias, Miguel Ángel Díaz González.